sustentado en la suma de indicios que se tengan a la vista para crear convicción sobre la existencia del delito y participación criminal de él o los acusados, solo la conjunción de todos estos indicios puede constituir una prueba indiciaria capaz de desvanecer la presunción de inocencia. Si en vez de suma de indicios se propone por los propios acusadores la resta de algunos de ellos en sus alegatos finales y la propia prueba de cargo depura o filtra progresivamente sus conclusiones en instancias de juicio, como sucedió en este caso, consiguientemente se obtiene como resultado que este tribunal no pueda alcanzar la convicción de condena, pues quedaron subsistentes dudas razonables que necesariamente deben ceder en favor de la presunción de inocencia. Por estas consideraciones y otras que se desarrollarán en la sentencia definitiva, el tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fontealba Poblete y Anita María Pinochet Rivek de los cargos formulados por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, de ser presuntos autores de un delito de lavado de activos de las letras A y B del artículo 27 de la Ley 19.913 en relación con el delito base de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal. La sentencia será comunicada a los intervinientes en la audiencia del día 5 de agosto del presente año, quedando notificados de dicha circunstancia. Redactará el fallo acordado la magistrado Paulina Sariego Eknem. Atento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena el alzamiento de toda medida cautelar, personal o real, que por esta causa pesaren sobre los acusados, oficiándose al efecto. Este veredicto fue pronunciado por las magistradas Carolina Escandón Cox, Carolina Herrera Sabando y Paulina Sariego Eknem. Bien, antes de poner término a esta audiencia, en los alegatos de clausura, las defensas aludieron a la expresa condenación en costas de los acusadores y dieron sus argumentos. De esto le damos traslado al fiscal. Sí, magistrado, la Fiscalía se hace cargo de esa solicitud. La verdad es que no hubo una petición fundada por parte de la defensa, salvo en los propios argumentos que señalaron anteriormente, pero la Fiscalía considera que habiéndose acreditado el delito base en aquellas materias que eran más importantes, y habiendo existido diversos antecedentes que fueron presentados, no le parece a la Fiscalía, no es de nuestra opinión, que debamos ser condenados en costa toda vez que había motivos suficientes para los efectos de litigar en este caso. Bien, creyente. Efectivamente, el hecho que se haya podido acreditar varios puntos del delito base hace que esta parte entienda que hubo fundamento finalmente en la acusación particular de este servicio y solicita que no se condene en contra de esta parte. Bien. Atendido entonces lo logrado, en la sentencia se resolverá lo respectivo a las costas de la causa. Muchas gracias. Damos por terminado este juicio. Hasta luego. Bien, ahí estábamos escuchando entonces en el Tribunal Oral en lo Penal. Ha resuelto que el general José Manuel Fontealba y su esposa, Ana María Pinochet, son absueltos de los cargos que se le imputaban en la lectura del veredicto. Recién escuchábamos a la jueza. Se ha desestimado completamente la acusación que llevaba adelante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Y ustedes ven la imagen en vivo. La emoción y la felicidad también de quienes eran acusados en esta indagatoria por, recordemos, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Exacto, y se le levantan las medidas cautelares de este matrimonio que estuvo, además la lectura de sentencias fue muy extensa, cerca de las 9 de la mañana o pasado comenzó. Y el 5 de agosto será en la lectura de veredicto, ¿no? Una vez que se... De la sentencia, perdón, después de este veredicto que se ha conocido el día de hoy, con caras alegres, después de haber entrado con harta tensión hoy para escuchar esta audiencia. Y es muy contundente lo que dice el tribunal. Dice que solo pudo alcanzar el convencimiento de la mera sospecha en el relato que estableció la Fiscalía. Hay duras críticas a la forma en la que se arma este caso, precisamente a las decisiones que adopta la Fiscalía, por ejemplo, al retirar cierto material de su presentación el mismo día, hoy. En su último alegato retira algunos antecedentes de esa
indagatoria. Hay reacciones ya en vivo, estamos en el Centro de Justicia, escuchamos al fiscal de la causa. ¿Puede subsanar algunos de los planteamientos que hicieron los magistrados respecto a los peritajes en términos al lavado de Lo que pasa, claro, los magistrados lo que hacen son algunos planteamientos respecto a apreciación de la prueba. Obviamente el recurso de nulidad dice relación con un análisis de cuáles son ese análisis efectivamente, si hay pronunciamientos respecto a todos los capítulos y si hay alguna omisión que obviamente se va a considerar en su momento, pero por eso ahora es un poco apresurado que les diga algo distinto a aquello que estableció el tribunal en su momento. Ahora, sí, la bastante crítica del trabajo que hicieron ustedes, las acusaciones, los peritos. Sí, hubo una crítica al trabajo en particular de la Fiscalía y las policías. Bueno, habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros, por lo tanto nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. Ahora sí, pero ¿cómo se explica que haya... Ahí las palabras del fiscal José Morales, que hablaba respecto a la información que tuvo sobre la mesa la Fiscalía al momento de revisar el patrimonio de Juan Miguel Fuentealba y también de Anita María Pinochet, donde acá estábamos nosotros, de hecho, a la espera de poder ver la salida de Juan Miguel Fuentealba, y donde lo que hablaba finalmente el fiscal José Morales tenía que ver precisamente con la revisión de antecedentes, porque lo que decía la jueza entonces, y ustedes lo comentaban, eran duras críticas a los informes, sobre todo el informe pericial que se realizó en esta investigación que deja entonces este veredicto de absolución a Juan Miguel Fuentealba y Anita María Pinochet. Bien, Estefanía Bustamante del Centro de Justicia, temas y detalles que estaremos revisando en minutos en CNN Tarde. Gracias, Estefi. Nos vemos. Noticias Express fue presentado por Marley Coffee, un café para todos. Bueno, iniciamos CNN Tarde con esta decisión que acaba de tomar la justicia. Absuelto el ex general Fuentealba y también su esposa. Te vemos ahí ya en pantallas, Estefanía Bustamante, para que sigamos recogiendo reacciones y a la espera precisamente también de las palabras que pueda entregar Fuentealba. Así que quedamos contigo conectada. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la mañana comenzó esta lectura de veredicto en esta audiencia entonces en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. A las 9 de la mañana comenzó y fue al ingreso donde el excomandante en jefe del Ejército, al igual que en otras ocasiones a lo largo de esta investigación, fue tajante. Él insistió en su inocencia, dijo que no, incluso su esposa, Ana María Pinochet, no conocía de los gastos reservados del Ejército, que no se habían tocado esos fondos de la institución castrense. Lo mismo repitió durante la mañana en algo que estuvimos comentando, de hecho, y que no habíamos podido transmitir, esto por decisión del propio tribunal, que son los comentarios finales que pueden hacer ambos acusados antes de la lectura de veredicto, que, como lo habíamos comentado hace unos minutos, fue bastante extensa. De hecho, pasadas las 10:30 de la mañana comenzó esta lectura y ya hace pocos instantes conocimos el veredicto final, y que fue por fallo unánime que se toma esta decisión por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de finalmente absolver a Juan Miguel Fuentealba y a su esposa Anita María Pinochet. Lo que sostenía el Ministerio Público era, primero en el caso del excomandante en jefe del Ejército, era pedir 15 años de cárcel. En el caso de su cónyuge eran 10 años entonces de presidio. Sin embargo, esto fue desestimado por la justicia, por el tribunal, en una decisión unánime, como decíamos, y donde ya hacia el final de la lectura de veredicto, porque se hizo un repaso de toda esta investigación que vamos a estar también conversando nosotros, Vivi, a la espera de lo que es la salida de Juan Miguel Fuentealba y su esposa Anita María Pinochet, es que hacia el final de esta lectura de veredicto se hablaba de la información que tuvo sobre la mesa el Ministerio Público a lo largo de toda esta investigación. Recordemos que se habla de 2.981 millones de pesos en un periodo entonces de cerca de 4 o 5 años, donde estuvo en la comandancia del Ejército Juan Miguel Fuentealba. Y bueno, ahí se hacen informaciones contables, se hacen pericias, informaciones también fiscales
que finalmente lo que hace en este análisis el tribunal es finalmente decir que habían inconsistencias, que habían imprudencias en esta indagatoria. De hecho, se mencionaba, por ejemplo, que había un informe, un peritaje que se había realizado sin considerar los pasivos del patrimonio total, porque uno de los argumentos que tenían desde la Fiscalía es que el patrimonio del matrimonio aumentó rápidamente de un momento a otro, esto según la tesis que tenía el Ministerio Público con estas transferencias en efectivo, transferencias también millonarias que se iban también a distintas cuentas bancarias, cuentas que de hecho aumentaron en esta época, en esta investigación que abarca entonces los años 2010 a 2015 aproximadamente, y donde ahí también parte de lo que se sostenía en esta lectura de veredicto es que había información poco precisa. Se hablaba de este peritaje, por ejemplo, que no había considerado los pasivos, que eso afectaba totalmente al análisis contable, era lo que decían acá, por ejemplo, la jueza en particular. También se decía que habían inconsistencias en el informe fiscal, esto junto a este peritaje, que generaban dudas sobre un análisis bastante extenso que hizo el Ministerio Público, y lo que decía la jueza es que, dado esas inconsistencias en algunos capítulos de la investigación, costaba confiar finalmente en el resto de los datos, en el resto de los capítulos, considerando finalmente que habían también relaciones entre los antecedentes del informe. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones del abogado y esta lectura de veredicto. Escuchamos. Nosotros estamos muy satisfechos con lo que ha resuelto el tribunal. Creemos que efectivamente el razonamiento que fue expresado por el tribunal fue un razonamiento que está vinculado a la demostración de que hubo una conformación patrimonial que no tiene nada que ver con la imputación que se hizo, y en consecuencia creemos que la imputación formulada tenía desde el origen un problema que era fundarse en datos que no eran correctos, eran incompletos, y yo creo que lo expresado por el tribunal lo demostró. Yo quería consultarle una situación distinta, perdón, abogado, que una consulta que hay es que hubo una investigación que básicamente da origen a esta, que es por malversación de caudales públicos en sede militar. ¿Esos delitos o esos hechos no se controvirtieron acá? Bueno, eso es un grave problema que tuvo este juicio. Hubo dos investigaciones, ustedes saben, en donde prácticamente se investigó lo mismo. Y a nosotros nos ha resultado siempre especialmente dificultoso tener la posibilidad de una defensa coherente, completa, frente a dos indagaciones que son en paralelo, que nos parece que es una anomalía. Disculpa, abogado, por favor, queríamos hablar también con el general. Se devuelve ante la expectación de la prensa, se cierra nuevamente la puerta del cuarto tribunal de juicio oral en lo penal. Vamos a ver si es que podemos seguir conversando con el abogado, nos dice que él no quiere hablar. Por favor, ha sido una situación muy estresante, llevamos 11 meses en este juicio, por favor, les pido por favor no estresarlo más. En algún momento habrá oportunidad que él pueda expresar su idea, pero hoy día estamos viviendo un momento muy emotivo, muy fuerte para cualquier persona. Así que solamente les pido eso. Disculpe, podríamos conversar. Estamos viendo uno de los hijos En el fondo aquí lo que dice la jueza es que sí hubo un aumento patrimonial que no se condecía con los ingresos que él tenía. No, al revés. Eso dijo todo lo contrario. Déjeme terminar de plantear la pregunta. ¿Es el patrimonio que él tenía de su relación conyugal, de su matrimonio, lo que hace que él tenga el patrimonio que obtenía finalmente? Son 40 años de matrimonio y quedó absolutamente acreditado que la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que es, para este tipo de casos, es sumamente importante hacer el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante. Y mencionó una prueba que es fundamental, un informe que realizó el Impuesto Interno por ahí por el año 2016-2017, en donde está absolutamente acreditado, que todo ese movimiento patrimonial, mientras fue comandante y jefe del ejército, no solamente está justificado, sino que no admite ninguna duda.
Algunos elementos que sí fueron considerados respecto a la malversación de fondos públicos. Algunos de esos fondos por los no, es que nuestra posición es que nosotros nos vamos a ir a defender a donde corresponda. Yo quería consultarle porque, como le preguntaba ayer en origen, entonces acá no se sancionó, no se tomó una opinión jurídica respecto de los delitos de malversación, solamente fue respecto del lavado de activos. No, porque el tribunal está impedido de pronunciarse sobre eso. Porque eso es la investigación militar, pero sí hay justicia militar. Sí. ¿Y ustedes sostienen inocencia de él en ese tipo de...? Absolutamente, sí. Sostenemos también la inocencia como la sostuvimos acá. Perfecto. Las palabras. Ahí estaban las palabras entonces del abogado Miguel Chávez. Él aprovecha también de hacer hincapié en... Bueno, nos vuelve a pedir entonces que un poco de prudencia con lo que les comentábamos también, ¿no? Que fue la llegada de Juan Miguel Fuentealba junto a su esposo, una llegada también un poco caótica, donde él nuevamente insistía en su inocencia, incluso también cuando se hacían los comentarios finales, Vivi, antes de conocer el veredicto por parte del tribunal, es que ahí el general hacía hincapié en lo que ha sido su carrera en la institución castrense. Él decía que difícilmente en cuestión de minutos o en cuestión de años podía pasar a ser un delincuente. Hacía esas preguntas también retóricas, pensando precisamente en lo que es la confianza que se depositaba en él al interior del ejército. Decía que esa era la prueba más tangible en esta investigación. Por cierto, también los propios informes que han desarrollado sus defensas, sus abogados en su momento también, en una investigación que de hecho esta etapa ha durado solamente 11 meses. Queda una instancia todavía que es donde se va a conocer la sentencia definitiva. Quedó fijada esa fecha también para el 5 de agosto, pero lo que establece finalmente el tribunal es que no se podía finalmente constatar que la malversación de fondos estaba vinculada al lavado de activos. Habían inconsistencias en la información en una investigación que, al menos haciendo el repaso, Vivi, de lo que se sostiene por parte del Ministerio Público con esta carpeta de investigación, es que habían 2.980 millones de pesos que habían sido sacados de los gastos reservados para fines personales. Esto, como lo decíamos, entre 2010 y 2014, cuando Juan Miguel Fuentealba era comandante en jefe del ejército. Ahí lo que mantenía entonces el Ministerio Público era que se configuraba el delito de malversación de caudales públicos. Incluso en este caso de alta connotación también se había hablado de los distintos mecanismos para ocultar el origen ilícito de estos bienes, y ahí, por ejemplo, se hablaba de compras de pasajes aéreos, compra de vehículos, compra de inmuebles también, y el contrato con múltiples cuentas bancarias, precisamente para ocultar el origen ilícito. Se hablaba también, por ejemplo, que del incremento patrimonial, que ahí es donde también estaba la duda que exponían acá en el tribunal respecto a la información, los peritajes realizados al patrimonio de Juan Miguel Fuentealba y también de Anita María Pinochet. General, ¿cuáles son sus apreciaciones respecto a esto? ¿Cómo se encuentra más tranquilo ahora? Mire, se ha restablecido el imperio del derecho, que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales, fundamentalmente. Usted dijo que era una falacia esta acusación. ¿Qué cree que hay detrás de ese? Nada más. Le dejo a usted que investigue. Pero ¿qué cree usted, por general? ¿Por qué cree usted que habría esa intencionalidad en su contra? Mis abogados pueden decir eso, yo no. Ahora, usted sigue insistiendo en su inocencia respecto de la otra investigación que se está llevando a cabo por la justicia militar, ¿no? ¿Usted nunca utilizó un peso del ejército, general? General, respecto de las acusaciones que hay de que usted recibía montos en dinero en efectivo mensualmente, ¿qué nos puede decir? Eran para efecto del cumplimiento de la ley. Hay algunas cosas que se mencionó respecto a la acreditación de esos usos. Ahí se retiraba entonces el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, junto a su esposa Anita María Pinochet, quienes fueron absueltos entonces tras esta decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Queda entonces agendada para el 5 de agosto la sentencia definitiva, lo que decía entonces el tribunal en este caso, donde se investiga entonces y se investigaba también los gastos reservados, es que el tribunal solo pudo constatar la mera sospecha, no así las imputaciones que hacía el Ministerio
Ministerio Público, que recordemos pedía 15 años para Juan Miguel Fuentealba y 10 para Anita María Pinochet. Nosotros, Vivi, vamos a tratar de bajar en este momento para ir rápidamente, entonces probablemente se nos acabe la señal, así que te dejamos entonces con lo que era la salida del excomandante en jefe del Ejército. Claro, y uno de los aspectos que sin duda va a estar en el análisis en relación a la decisión que ha tomado la justicia en esta absolución y fallo unánime es también que hubo un cuestionamiento bien duro, hay que mencionarlo, al trabajo pericial. El tribunal lo que dijo fueron dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante esta acusación. Hay que explicar obviamente que esto es distinto a toda la indagatoria que ha llevado la ministra en visita, Romy Radenford, que sometió a proceso también, recordemos que esto partió en febrero de 2019, al retirado general como autor del delito reiterado de malversaciones de caudales públicos por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos. Y es en el 2002 que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ahí el fiscal José Morales, presenta también una acusación en contra del ex uniformado. Así que vamos a seguir con las palabras que entrega a esta hora el ex general Fuentealba. Automóviles, departamentos, cuentas bancarias, esas situaciones, diría usted. Nuevamente usted está usando términos que son... para que me los contravenga. No, eso no le voy a contradecir, pero prejuicios. ¿Cuántos autos ha tenido usted? Yo ninguno. ¿Ninguno? ¿Anda en metro? Sí, me viene acá en metro. Muy bien. Yo no, porque tengo una dificultad de movimiento. Pero en general, sostengo mi pregunta. Básicamente, ¿cómo toma usted de que se llegue a esta conclusión después de meses de un juicio complicado? ¿Cuántos meses? 11. 11. Pero no son exactos 11 meses. Son 327 días. Bueno, ahí seguimos entonces la salida del excomandante en jefe del Ejército. Se había reiterado incluso cuando termina esta audiencia, Vivi, que él no quería hablar. De hecho, se había mencionado también lo que fue los comentarios finales, que ellos como familia estaban bastante afectados, esperaban también que se llegara a la verdad. Recordemos que ahí también hay un caso pendiente en sede militar, precisamente, que eso también va en paralelo y no se quiso referir a eso. Sí, bueno, estamos ahí entonces con las declaraciones, vamos a seguir escuchando. Así que muy tranquilo, respondiendo a su pregunta. Muchas gracias. Solamente para poder presentarlo bien su nombre, por favor. Su nombre de pila. Fernando. Don Fernando Fuentealba nos da algunas declaraciones, algunas impresiones después de este juicio, Mónica. Bien, ahí estaban entonces algunas de las declaraciones también de quienes han acompañado también al excomandante en jefe del Ejército. Lo vemos ahí también en la imagen en vivo, como ellos se retiran. Habían llegado, Vivi, antes de las 9 de la mañana, de hecho pasadas las 8, donde también ahí el excomandante estaba bastante molesto con esta investigación. Comentábamos, como les decíamos, que en los comentarios finales ellos decían que estaban muy afectados, que esperaban que se lograra también conseguir la verdad. Recordemos que esta ha sido una investigación larga, él lo mencionaba, solo esta etapa 327 días, donde ahora hay que esperar también lo que se conozca en la sentencia definitiva y también lo que está pendiente, que tiene que ver con el caso en la sede militar por malversación de caudales públicos. Pero acá en concreto, Vivi, como les mencionábamos, lo que queda claro es la postura del tribunal, y es que dice que hay imprecisiones en la investigación, que hay cosas que no se tomaron en cuenta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el informe pericial, que no se consideraron los pasivos, que era algo bien importante también para analizar el patrimonio de Juan Miguel Fuentealba y Anita María Pinochet, a quienes los vemos entonces retirarse del Centro de Justicia tras esta jornada bastante larga, donde se había también dado lectura a este veredicto, donde quedaron absueltos finalmente, y quedan entonces algunas diligencias pendientes, pero se conoce la sentencia durante esta jornada.
Sí, es importante hacer entonces la precisión respecto a estas dos investigaciones. Obviamente una que es la que está llevando Romy Radenford, que tiene que ver con la justicia como jueza especial precisamente para la indagatoria de este caso, y esta otra que era de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La imputación que se le hacía al ex uniformado es haber desviado 2.980 millones que provenían de los gastos reservados del Ejército. Esto mientras él se desempeñaba como comandante en jefe de esta institución. Recordemos que esto ocurrió entre 2010 y 2014. Vamos a seguir escuchando porque hay declaraciones a esta hora. ¿Qué es lo que espera también? Entiendo que aún está pendiente. ¿Usted espera justicia? No voy a hablar. ¿Sostiene la misma postura de inocencia que pasó con este proceso? La señorita es testigo de lo que yo dije hace 327 días atrás, cuando llegué al tribunal. ¿Qué sostuvo en ese entonces? Que soy inocente. ¿Eso mismo lo sostiene para la otra? Para cualquier... No me voy a referir porque es un proceso abierto. Nuevamente dice que es inocente, al menos en este proceso, que no se va a referir a lo que tiene que ver con la investigación en la sede militar. También se hablaba de eso en la investigación y en esta audiencia, Vivi, donde finalmente aquí habían pruebas contundentes, o al menos eso era lo que se escuchaba en lo que eran los alegatos finales por parte del Ministerio Público. De hecho, el 8 de abril comenzó esa ronda de alegatos finales acá en el Centro de Justicia, en el Tribunal Oral en lo Penal, y donde ahí también se había conocido bastante de este caso. De hecho, sin ir más lejos, Vivi, se hablaba, por ejemplo, de estos dineros que recibía el excomandante en jefe del Ejército cuando estaba en su cargo y recibía dinero en un sobre por parte del director de Finanzas. Se hablaba también de dineros que recibía su esposa para, por ejemplo, gastos, se hablaba de 10 millones de pesos mensuales para cuestiones del hogar, pero incluso 2 millones de pesos mensuales para su esposa, para cuestiones, por ejemplo, de ornamentación, de regalos. Se hablaba incluso de pagos para uno de los matrimonios de sus hijos. Estaba dentro de los antecedentes del Ministerio Público. También de viajes, incluso se hablaba que cuando comenzó también este caso se hablaba un poco del excomandante en jefe del Ejército como el Señor de los Anillos. Lo comentábamos durante la mañana haciendo un poco de recapitulación de este caso, que se le conocía por ese nombre precisamente por su preferencia de los vehículos Audi, por la marca, por los vehículos de lujo que finalmente adquiría en esta época y que llamaron la atención del Ministerio Público. Se hablaba de un aumento patrimonial considerable que había levantado las sospechas por parte de la Fiscalía Centro Norte, el fiscal José Morales, que ha llevado esta investigación y que ha estado participando también en las últimas rondas de alegatos. De seguro también nos esperaban ese resultado, considerando el amplio la amplia cantidad de antecedentes o de la carpeta que se tenían, que sin embargo en el tribunal se dice que pese a que había una amplia cantidad, no se podía confiar finalmente en todos los datos, porque en esta extensa cantidad de documentos todos los capítulos estaban relacionados entre ellos, y por lo tanto lo que sostenía la jueza es que si uno ya era cuestionable, difícilmente se podía confiar en la veracidad del capítulo siguiente, y por lo tanto así es como se toma esta decisión. Quedan absueltos pese a las peticiones del Ministerio Público, y habrá que esperar también lo que ocurre, tanto en sede militar como también cuando se conozca la sentencia definitiva el próximo 5 de agosto. Claro, recordemos que lo que aquí se buscaba por parte de la Fiscalía eran 15 años en el caso del ex general Fuentealba y 10 para su señora, en un argumento que tenía la Fiscalía de gastos e inversiones por cerca de 7.300 millones en 6 años, pagos en efectivos a cuotas de tarjeta, compra y venta reiterada de artículos de lujo, adquisición de bienes raíces. Esto hacía mención también, como no estapó el Señor de los Anillos, por precisamente estos autos de lujo, pagos en efectivos en gastos que tenían que ver con jardines, con pasajes aéreos en su propia residencia. Así que, bueno, como sabemos, ya hay una decisión que se ha tomado en relación a este caso, la investigación que llevaba el Ministerio, que es posterior a lo que comenzó el año 2019 Romy Radenford, y que los absuelve además también de forma unánime, haciendo un cuestionamiento incluso al trabajo ahí de la Fiscalía en esta investigación indagatoria. Vamos a ver, él ha dicho reiteradamente y lo planteaba ahí recientemente que es inocente y no se pronuncia mayormente, sabemos, por el juicio donde comienza un poco toda esta indagatoria en relación a este fraude al interior del Ejército, lo que se conoce como Milico Gay también, que es esta investigación que yo les mencionaba, comenzó en febrero de 2019 con la ministra extraordinaria Romy Radenford. Así que muchas gracias por el reporte y obviamente vamos a seguir con todas las reacciones en relación a esta decisión. Muchas gracias, que estés muy bien, Estefanía.
Gracias.